Y vamos a ir a Salmo 63. Justamente, hermano Byron casi me roba la prédica de hoy. Salmo 63, versículo 8. ¿Tenemos en pantalla? Vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Está mi alma pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, donde estamos. Padre precioso, te doy gracias, Señor, por este día domingo, Señor amado. Gracias por la vida de todos nosotros que estamos aquí en tu santuario, Padre precioso. Te pedimos, Señor, que en esta mañana sea tu Espíritu Santo descendiendo y hablándonos y enseñándonos todas estas cosas, Padre precioso. Eres bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Ministranos y enséñanos, precioso Dios. Sean bienvenidos a este lugar. Dígale al Señor, abro mi corazón para recibir palabra de revelación y bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios. No sé si usted puede sentir que aquí está la presencia del Señor. Por eso estoy muy contento. Hoy la palabra de Dios está en el Salmo 63. Y quiero empezar a mencionar algo muy interesante en cuanto a mi perspectiva personal. En la Biblia yo encuentro 3 personajes en los cuales yo admiro mucho, humanamente hablando. Obviamente el Señor Jesucristo está arriba, o sea, el Señor Jesucristo es, como dice Pablo, llegar a la perfección del Señor Jesucristo. Pero debajito del Señor Jesucristo hay 3 personajes bíblicos, los cuales yo admiro en gran manera, hasta cierta manera los envidio. No sé cuándo les ha pasado, cuántos tienen la buena doctrina que crecieron viendo Dragon Ball Z. Amén, eso por acá dijeron amén. ¿Ya? ¿Cuántos intentamos, especialmente los varoncitos que veíamos más, cuántos intentamos convertirnos en Super Saiyajin? Amén, me dice por acá. Para que el Super Saiyajin 3, para que le crezca el cabello a Juan Pablo. ¿Ya? Yo me acuerdo que con mi hermano nos poníamos a jugar Super Saiyajin y gritábamos ¡ah! Y nunca nos convertía en Super Saiyajin. Más bien salía un airecito por atrás, medio raro, y nunca nos convertíamos en Super Saiyajin. ¿Pero por qué hacíamos eso? Porque admirábamos bastante a ese personaje que es de Dragon Ball Z. Y justamente tengo 3 personajes de la Biblia con los cuales yo admiro mucho e intento imitarlos de alguna manera, humanamente hablando. El primero de ellos es Pablo, el gran apóstol Pablo. ¿Cuántos conocen la historia de Pablo? Pablo es un apóstol. Fue el último de los apóstoles en integrarse a Cristo, pero él fue tan sabio, tenía tanto conocimiento de la palabra de Dios, que incluso Pedro le decía que su conocimiento era difícil de comprender. Pero así como él tenía tanta sabiduría, un nivel de sabiduría salvaje, también tenía un nivel de unción a la misma altura. Y combinadas esas 2 cosas, él predicaba el evangelio, daba sanidad y hacía milagros. Él oraba por los paños. Esos pañuelos los llevaban a los enfermos y eran sanados, solo por la oración de Pablo. Entonces, Pablo para mí es un gran ejemplo, es increíble. Después viene el otro personaje que admiro mucho, el segundo es Moisés. ¿Por qué lo admiro mucho a Moisés? Le tengo gran envidia a Moisés, porque él podía conversar cara a cara con Dios. Y no solo conversar cara a cara, sino que le hablaba como un amigo de confianza, se quejaba con él, le reclamaba cosas. Nosotros a veces nos hacemos los espirituales diciendo, ay Dios Padre, tú eres hermoso, tú eres esto, mándame las pruebas, yo aguanto, pegue, patrón, no pasa nada. Pero en cambio Moisés decía, no, ¿para qué los sacaste? Van a decir que los mataste. ¿Para qué me envías a mí si soy tartamudo? Le reclamaba a Dios. Y es una relación muy bonita que tenía Moisés con Dios, por eso lo admiro mucho. Y el tercer y último personaje que admiro de gran manera es justamente el autor de este salmo, el rey David. El rey David lo admiro por una sencilla y gran cosa, por decirlo así. Eso lo vemos en Hechos
Hechos capítulo 13, versículos 21 y 22. Hechos capítulo 13, versículos 21 y 22. Por esta razón yo hasta lo envidio a David. Dice la palabra de Dios: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, el primer rey, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Por 40 años reinó Saúl. Siguiente versículo. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a... ¿Conforme a quién? ¿Al corazón de quién? Conforme al corazón de Dios. De tantos personajes, mis hermanos, el que le dice que es conforme a su corazón es al rey David. Qué hermoso que Dios te dijera: eres conforme a mi corazón. Y el rey David es el único que tiene ese título, que puede gloriarse de decir: soy conforme al corazón de Jehová, lo cual es muy hermoso. Yo de pequeño siempre escuchaba la prédica del rey David. ¿Por qué el rey David fue llamado varón conforme al corazón de Dios? Yo escuché muchas prédicas y hay muchas razones. Yo siempre escuché desde pequeño, porque el rey David era alguien que hacía la voluntad de Dios, que era obediente, y enseguida me decía la mente: pero David, mi hermano querido, usted sabe, David, ¿qué hizo? Adulteró. Tuvo adulterio. Aparte, ¿qué más hizo? Engaño. ¿Y qué más? Asesinato. Y Dios, tú dices que ese es el hombre conforme a tu corazón. Entonces, no creo que esa sea la razón, le dije al Señor. Y yo le pedí al Señor: dime, ¿qué es lo que hizo David para que él tuviera el honor de decir que es conforme a tu corazón? Porque si nos vamos a ese ámbito moral de decir: el que es conforme al corazón de Dios es el que obedece sus mandamientos, habrían personajes que son mejores candidatos, por ejemplo como Elías, que cometieron pecados más suavitos, que no fue asesinato, no fue adulterio. Yo dijera: entonces, ¿por qué no elegiste a Elías conforme a mi corazón? Sino que fue el rey David que cometió adulterio, engaño y asesinato. Entonces el Señor me dijo: hijito, ándate al Salmo 63. Vamos al Salmo 63 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Salmo 63, versículos 1 y 2. La palabra del Señor nos dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Siguiente versículo. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Detengámonos aquí. Metámonos en el contexto, mis hermanos, de qué pasaba aquí con el rey David. ¿Cuándo fue escrito este salmo específicamente? Este Salmo 63, los teólogos apuntan, la propia Reina Valera dice que fue en el desierto de Judá, pero exactamente ¿cuándo? Los teólogos apuntan que fue cuando Absalón, su hijo Absalón, se rebeló contra su propio padre. Conocemos un poco la historia, creo. David estaba reinando, ya Saúl había muerto, David ya era el rey, y su hijo Absalón empezó a codiciar el trono que él tenía. ¿Y qué hizo? Por debajito empezó a ganarse el cariño del pueblo. Dice la palabra de Dios que él se paraba a la puerta del palacio de las personas que venían a pedirle algo al rey, y Absalón les atendía primero. Le decía: hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te pasó? Casi como los diáconos aquí. No, mentira. Absalón la intención era ganarse el cariño del pueblo, hacía escondiditas, y su padre David no se daba cuenta. Y fue poco a poco metiéndose Absalón, que en un punto ya se rebeló contra su padre. Y como ya tenía el cariño del pueblo, lo apoyaron. Entonces, ¿qué hizo el rey David? No quiso luchar contra su propio hijo, así que ¿qué hizo? Huyó. Imagínense, mis hermanos, huir porque tu propio hijo te quiere asesinar. No es bonito. ¿Cuántos quisieran pasar por eso? No creo. Entonces, en ese contexto, el rey David huye al desierto de Judá y está escondido de su propio hijo.
Y no simplemente estaba ahí disfrutando, era un desierto. Como nos explicaba el pastor Claudio Jr. la semana pasada, es un desierto donde no hay nada, no hay agua, no hay vegetación, no hay comida fácilmente. Ahí estaba David escondiéndose. Estaba lejos de casa, lejos de su pueblo, lejos de su reinado, lejos de todo lo que tenía. No sé cuánto les ha pasado que a veces extrañamos nuestro hogar. Por ejemplo, el pastor Claudio Jr. nos ha compartido muchas veces, mi familia, vivimos un año en Quito. Y créanme mis hermanos que fue tan... Yo extrañaba el hogar y como compartía el pastor, yo estaba tan desesperado porque, créanme mis hermanos, con todo respeto, si hay hermanos quiteños aquí escuchándome, la comida de Loja es más rica. De verdad. Guarden su corazón, pero cocinamos más rico. Entonces estaba ya, el pollo asado no sabía igual, hasta la mortadela no sabía igual, los tamales ni se diga, no son como los de aquí. O sea, era algo totalmente distinto y añorábamos. Entonces yo cogí y le llamé a mi abuelito y a mi abuelita, les dije, mamita, le digo a mi abuelita, mamita, mándame por favor un pollo asado del Gusi con extra mayonesa y doble porción de papas, mándame tamales, mándame queso, mándame mortadela. Yo desesperado le clamaba y mi abuelita tuvo misericordia y cogió un cartón y me mandó todo lo que quería. Y era patente, como cuenta el pastor, cuando el domingo, después del culto, íbamos al terminal. Los que conocen Quito saben que todo es lejos, entonces terminábamos el culto y íbamos al terminal, y era patente cuando nosotros íbamos a retirar. Porque desde la entrada, mi hermano, un aroma a café, ¡qué rico! Riquísimo. Olor a tamal, a café, a mortadela, pollo asado. Y llegábamos a la casa, abríamos el cartón y como muertos de hambre, como si no hubiéramos comido una semana, mi hermano. Eso, un pestañeo y se acababa todo. ¿Y por qué era eso? Porque añorábamos nuestra tierra, aquí Loja. Y eso que solo fue un año. Entonces David, yo me pongo en los zapatos de David, ¿qué hubiera extrañado siendo rey? Yo creo que humanamente hubiéramos extrañado el palacio. Hubiéramos extrañado el palacio, los siervos que me atiendan, mis esposas, mis concubinas que tenía David, ¿sí? Que todos me muestran respeto, que si yo necesito algo, enseguida van y me atienden. Estar en mi camita con sábanas de seda, con mi pijamita de seda, así en la mañana, un baño caliente, los buffets, el desayuno, así, toda una mesa de comida. El rey, justamente. Pero aquí el versículo que dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado ¿en dónde? Aquí me di cuenta de algo muy importante. David no extrañaba el palacio. David no extrañaba sus siervos. David no extrañaba la comida. Él extrañaba, muchas gracias mi hermano Román, extrañaba la casa de Dios, el santuario, para alabarlo y adorarlo. Y créanme mis hermanos que yo he leído el Salmo 63 1.000.000 de veces. Gracias a Dios hemos sido desde pequeños cristianos y hemos leído la palabra de Dios con mis padres. Y lo leí un montón de veces, pero cuando volví a leerlo, Dios me dijo, ahí estaba David, sin nada, totalmente desértico. Y lo que extrañaba era el santuario, el templo, para alabar al Señor. Y yo me pregunté, ¿por qué él? Yo me preguntaba, ¿por qué él? Mujeres, piensen en sus esposos y miren al cielo y pregunten, ¿por qué él? Esa misma duda tenía yo, ¿por qué David fue elegido? En el versículo 2, que estamos ahora, dice la palabra, para ver tu poder y tu gloria. Esta palabrita ver viene del hebreo jasá. Repita conmigo, jasá. Jasá. Esta palabra hebrea antigua quiere decir contemplar o admirar con sumo placer y satisfacción. Entonces David aquí estaba diciendo, quiero estar en tu santuario
no simplemente para estar ahí disfrutando con mis hermanos, para verlos, no, quiero estar para ahí disfrutar tu presencia con placer, con satisfacción. Primera cosa, el hermano Lenin nos predicaba el día jueves, algo que me gustó mucho, que decía, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y en este momento yo me puedo dar cuenta dónde estaba el corazón de David. En el santuario, en la presencia de Dios, en el santuario, en su casa. Ahí estaba el corazón de David. Y vamos al Salmo, en el mismo Salmo, en el versículo 8. La pregunta es, ¿por qué su corazón estaba en el santuario? ¿Por qué su corazón anhelaba el santuario? Y eso me lo responde en el versículo 8 con el que iniciamos. Está mi alma apegada a ti. ¿Por qué David anhelaba el santuario? Porque mi alma estaba pegada a Dios. Estaba pegada a la presencia de Dios. Por eso su corazón anhelaba el santuario. Y aquí la palabra apegada o pegada viene de otra palabra hebrea que es dabak. Repita conmigo, dabak. Dabak quiere decir adherirse o agarrar algo por persecución y alcanzarlo. Así que David no simplemente anhelaba el estar en el santuario, en la presencia de Dios, sino que la perseguía. Por más lejos que estaba David del santuario, su alma llamaba para regresar a casa. Era una necesidad de David que no importa si está en su casa, en el desierto, en el campo, en la batalla, su alma le decía, oye, quiero ir a casa, porque mi alma está pegada ahí, a ti, Señor. Repita conmigo, mi alma está pegada a ti. Amén. Entonces, ahí comprendí que es algo que David tenía y que Dios me dijo, hijito, así como David anhelaba y se pegaba, necesitaba estar en el templo, por eso lo llamé conforme a mi corazón. Porque hijito, yo cuando lo ungí, cuando lo mandé a Samuel a que lo unja, yo bien sabía que David iba a pecar. Yo bien sabía que él iba a asesinar. Yo bien sabía que iba a cometer adulterio y engaño. Yo lo sabía, dice Dios. Pero ¿por qué es conforme a mi corazón? Porque su corazón estaba en el santuario, estaba pegado a mi alma, está pegada a mí, sin importar nada. Y yo me quedé, wow. Ese es un varón conforme al corazón de Jehová. Y algunos cuando yo les dije que hay palabra de revelación en esta mañana, algunos me dijeron, ya dice, hermano Bright, creo que no ha dormido bien anoche, está inventándose cosas. Vamos a ver en el Salmo 23, versículo 6. Es una necesidad que David plantó en varios de sus salmos. Uno como David era salmista, era músico, poeta. Yo como músico lo puedo entender y también como enamorado de mi esposa, que soy completamente, le puedo comprender porque yo a mi esposa le he compuesto 10 canciones, me parece. Ya tengo un disco para dedicarle a ella. Próximamente en Spotify me siguen. Entonces, como David tenía una necesidad de su alma, y como músico y compositor, obviamente va a plasmar esa necesidad en sus cánticos. Y aquí en el Salmo 23, versículo 6 nos dice lo siguiente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de ¿quién? De Jehová moraré por largos días. Aquí detengámonos un poquito. Yo cuando leía de pequeño este salmo decía, a ver, aguanta David. Algo te fumaste anoche cuando compusiste este salmo. Algo estabas vos bielando con tus panas y se te movió el cassette. ¿Por qué? Todos conocemos el Salmo 23, especialmente del versículo 1 al 3, ¿no es cierto?
que la mayoría de cristianos subrayamos del 1 al 3 y ahí dejamos, el resto no. El 1 al 3 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Amén, gloria a Dios. Pero el versículo 4, ¿qué empieza diciendo? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Entonces, hasta ahí yo lo comprendí a David. Yo dije, David, estás haciendo una comparación, un contraste que se llama. Primero aquí, los 3 primeros versículos, los pastos verdes, las aguas de reposo, así todo chévere, así vacancísimo. Y del 4 en adelante, un sombra, valle de muerte, destrucción, muerte que me persigue. Entonces yo comprendía, ya como músico está comparando el bienestar con la destrucción, con la muerte. Y yo lo entendía. Y el versículo 6 es la conclusión de ese salmo. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces David estaba diciendo, no importa si estoy en verdes pastos o si estoy en valle sombra de muerte, mi conclusión ¿cuál es? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero después se raya David y de la nada dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo dije, David, ¿qué tiene que ver la casa de Jehová con lo que acabas de decir 5 versículos antes? Es como que yo le diga a mi hermano, en este mes vamos a tener una buena economía y el próximo mes una mala economía y esto, y en conclusión voy a vivir en obra pía por 10 años más. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? No le entendía David. Pero cuando leí el Salmo 63, que mi alma está pegada a ti, comprendí que David estaba diciendo, no importa si estoy en el bienestar de los pastos o si estoy en el valle de muerte, yo y mi alma buscarán estar en la casa de Dios para morar por largos días. Esa es mi conclusión, dijo David. Una vez más muestra David que su deseo, su corazón era estar en la casa de Dios. ¿Y por qué? Porque mi alma está pegada a ti. Repita conmigo, mi alma está pegada a ti. Amén. Salmo 26, versículo 8. Salmo capítulo 26, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jehová, la habitación de ¿quién? De tu casa he amado. ¿Y el lugar de dónde? La morada de tu gloria. Una vez más David dice, la habitación de tu casa, tu santuario, yo he amado. Yo me desespero por la morada de tu gloria, donde está tu presencia. Y aquí David en este pasaje estaba en un tiempo de bienestar, no estaba en un tiempo de malestar. Estaba todo bien, entonces dijo, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Salmo 122, versículo 1, que lo conocemos muchos. Salmo 122, versículo 1. Yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová, ¿a la casa de quién? Amén. Aquí una vez más David dice, yo me voy a alegrar cuando me digan mis compinches, confirma para confirmar, vamos a la casa de Jehová. Ahí está diciendo David, voy a la casa de, qué bacán, voy a la casa de Jehová. Salmo, esto no lo vamos a ver porque son extensos, los salmos 57 y 59, yo les dejo, como dice el pastor Claudio Jr., les dejo de tarea, Salmos 57 y 59, son largos, por eso no los vamos a ver. Pero en estos 2 salmos también, los escribió David cuando era perseguido por el rey Saúl y estaba escondido en el desierto de Judá una vez más. Y estos 2 pasajes los escribe diciendo David, implorando que Dios lo libre de sus agresores, de los que quieren verlo muerto. Y en los pasajes, coincidencia, digo yo, como dice el pastor, coincidencia, en los 2 pasajes donde fue perseguido, dice, y deseo en la mañana alabarte, Señor, y en la mañana buscar tu presencia. ¿A qué me recuerda? Al Salmo 63, 1 que leímos. De madrugada te buscaré.
Entonces, una vez más, David mostraba que aunque estaba en persecución y estaba perseguido por el rey Saúl, lo primero que quería hacer era ir a la casa del santuario, a la casa de Jehová. No quería hacer otra cosa, él no quería ir a su palacio, él no quería ir a comer. Lo primerito y lo primordial era ir a la casa de Jehová. Eso es lo que más anhelaba el rey David. ¿Y por qué? Porque su alma estaba pegada a la de Dios. Mi alma está pegada a ti. Salmo 52, versículo 8. Salmo 52, versículo 8. En este salmo, en cambio, David está haciendo una comparación entre los malvados y los buenos. Dice que los malvados se jactan por tener mayor poder y que los buenos son tontos y que se burlaban de los buenos. Hace esa comparación en este salmo David. ¿Y qué dice después de eso, de decir que los buenos tenemos a Jehová? Dice, pero yo estoy como olivo verde. ¿En dónde? En la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Cómo está David? Como olivo verde. ¿En dónde? En la casa de Dios. Ahora, ¿por qué David puso el olivo verde? El olivo verde, mi hermano precioso, es un símbolo, adivinen de qué, de longevidad y de estadía y permanencia. ¿Por qué? El olivo verde es una planta que puede vivir hasta 2000 años. 2000 años de vida en el mismo lugar. Cuando David dice, estoy como olivo verde plantado en tu casa, quiere decir que nada ni nadie me va a mover de tu casa y aquí voy a permanecer todos los días de mi vida. Como olivo verde estoy plantado. Y todo esto, mi hermano, ¿por qué David tenía esa necesidad? ¿Por qué David anhelaba estar en la casa de Dios? Salmo 63, versículo 8. Porque mi alma está pegada a ti. David anhelaba y añoraba estar en la casa de Jehová, en su santuario, porque su alma estaba ligada a la de Dios. La perseguía, era una necesidad. Estar aquí en la casa de Dios, mi hermano precioso, no es un privilegio o no es una obligación, es una necesidad. Estar aquí sentado en la presencia de Dios es algo que necesito. No puedo vivir sin hacerlo. Yo voy en la semana, los días que yo más espero son los jueves y los domingos, porque ahí puedo venir a esta casa. Y en esta casa está la presencia de Dios. Hay libertad, hay restauración, hay vivificación. ¿Cómo no voy a anhelar estar en esta casa? Dice David, en la mañana te buscaré. La primera cosa que quiero hacer es ir a tu santuario y adorarte. Muchas veces nosotros tenemos pereza de madrugar un domingo a las 9 de la mañana. Nos da sueño. El espíritu de Sabanás, como dice el pastor Claudio Junior, se pega a nuestro cuerpo y no nos deja ir. En el nombre de Jesús y empiezan. Ya lo veo por transmisión de Facebook. Dice David, la gloria de Dios está en el santuario. Ahí mora su gloria. Y yo sé que más de un hermano va a decir, hermano Braitan, pero, a ver, hermano Braitan. El apóstol Pablo dice que el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Amén, gloria a Dios. Yo no le estoy refutando al apóstol Pablo, ni mucho menos. ¿Cómo sería tan atrevido decir que Pablo se equivocó? De ninguna manera. Ni el Espíritu Santo mora en mí. Pero él mismo también dice, nunca dejen de congregarse. Porque entendía que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. ¿Y por qué es una necesidad estar en tu casa y en tu presencia? Porque mi alma, amén. Ese es el sentimiento que tenía David de estar en su casa. Por eso Dios dice, Él es conforme a mi corazón. Porque ni Pablo se dedicó a evangelizar, tuvo su función, tuvo su Espíritu Santo,
pero él no habitó en la casa todo el tiempo. Él tuvo que salir a predicar, era su función. Moisés lo adoró en el desierto, no tuvo un santuario como lo tuvo David. Pero David, donde ya tenía un reinado, no tenía que estar moviéndose de un lado a otro, ya tenía un santuario donde ir, lo anhelaba y habitaba él todo el tiempo. Y para David fue tan importante estar en la casa de Dios, que dice en Primera de Crónicas, capítulo 23, me parece, que puso a 4,000 músicos para que estén alabando y adorando en la casa de Dios. ¿Cómo te parecía el hermano Byron si tendríamos 4,000 músicos aquí? Unos mejores que los que tengo, dice Byron. Porque entendía que ahí estaba la presencia de Dios, en la casa, en el santuario. Aquí está, mis hermanos, en este templo. Por eso yo siempre, es una necesidad que estemos aquí. Y algo que recalcar, en todos estos salmos que yo les leí, que son unos cuantos, porque hay muchos más, los cuales David menciona su necesidad. En todos ellos había un contexto diferente, una situación diferente. En el Salmo 23, como nos enseña el pastor Claudio Jr., estaba en el desierto, estaba padeciendo. Y ahí dice, mi necesidad es ir a la casa de Dios. También en el Salmo 122, cuando estaba entrando a Jerusalén, era una entrada triunfante, o sea, era todo estaba paz, todo estaba chévere. También decía, mi alma necesita ir a la casa de Dios. Cuando estaban burlándose en el Salmo 52, en este Salmo 52, se burlaban de él porque era bueno, porque los malos tienen más poder supuestamente. En la burla, él también su necesidad fue ir a la casa de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir, mi querido hermano? Que no importa el contexto que usted y yo tengamos, no importa qué situación yo tenga, mi necesidad va a ser siempre la misma, ir a la casa de Jehová para ver la gloria y el poder de Dios que habita en él. ¿Cuántos creen que Dios mora en este lugar? Que mora su presencia, su gloria y su poder. Entonces, ¿cómo no me voy a desesperar por ir al templo? ¿Cómo no voy a necesitar cada jueves y domingo venir a esta casa para ver su poder y su gloria? ¿Por qué? Porque mi alma está pegada a ti. Esa es una necesidad. Ahora, David comprendía algo muy importante. Como les dije, no importa el contexto. David buscaba siempre primero la casa de Dios porque él estaba seguro que no importa la situación, mientras David estaba en su templo, en la casa de Dios adorando, Dios se iba a ocupar del resto de necesidades que tenía David. Mientras yo estoy en esta casa, en este templo, buscando su presencia, Dios se va a encargar de lo que yo necesito. Sea sanidad, sea provisión económica, libertad, vivificación, no importa. Lo que me debe importar es buscar la presencia de Dios en este templo y el resto Dios lo va a hacer. Aquí David estaba profetizando algo que enseñó el Señor Jesucristo después de tantos años. Busca primero el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. David ya lo tenía aquí, ya se dio cuenta él hace mucho tiempo. Mientras yo estoy en el santuario, Dios se va a encargar de liberarme de mis perseguidores, de darme la sanidad, de darme la provisión, mientras yo esté en su casa. Entonces Dios me enseñó esto y me dijo, por eso David, una de las tantas razones, porque hay muchas más obviamente, pero una de las razones por la cual David le dije que es conforme a mi corazón es por eso. Porque en él encontré un corazón que desesperaba por estar en mi santuario. Y a mí me encanta eso de que me diga que es conforme a su corazón, porque yo me imagino a Dios sentado en el santuario. Obviamente está en todas partes Dios, pero imaginemos que estaba específicamente en el santuario, esperando y viendo el horizonte en la entrada del santuario cuando entraba el rey David. Y que su corazón se haga agüita, se haga añicos cuando vea David entrando al templo. Ahí viene mi hijo David, que es conforme a mi corazón.
¿Por qué les digo eso? No sé si les ha pasado, especialmente los abuelos, cuando tienen sus nietos pequeños. Yo lo he visto en casa con el pastor Claudio Jr. y la pastora. Cuando Elías, mis sobrinos Elías o Isaac, corren a sus brazos a pedirle, les dicen, tata, ¿me compras un helado? Y la pastora se mueve así. Está bueno, mijo. A nosotros nunca nos dieron nada. A nosotros nos íbamos, mami, cómprame un helado. No hay plata. Llegábamos a la casa, sacaba plata para comprar pan. Nunca entendí esa economía de mi madre, pero la amo mucho. No, realmente es más porque se enternece el corazón cuando ve una criatura pequeña que te pide algo. Especialmente los abuelos tienen esa debilidad, que cuando viene el nieto pequeño te pide algo, es como que toma, mijo, toma, porque el corazón se hace agüita, te pide. Es como que el nieto pone los ojitos de la cara de Shrek, ¿se han visto? Así como perrito degollado, así, como si nunca hubiera comido en toda su vida. Papi, ¿me compras un chocolate? Y obviamente el pastor Claudio Jr. sí es más, toma, rápido. Así mismo me lo imagino cuando Dios lo veía entrar a David, que era conforme a su corazón, que el corazón de David el corazón de Dios se hacía agüita por David. Ahí viene el que es conforme a mi corazón. ¿Cómo no voy a darle lo que él necesita y lo que me pida? Y yo le decía, Señor, yo anhelo, yo deseo, Señor Padre precioso, que ser como David, que ser conforme a tu corazón, que cuando yo entre a este templo, cuando esté subiendo estas gradas, tú me veas y digas, ahí viene mi hijo Brian, que es conforme a mi corazón. Ahí viene Byron, que es conforme a mi corazón. Ahí viene Paul, que es conforme a mi corazón. ¿Cómo no voy a darle lo que él necesita? Entonces me dijo Dios, si quieres ser conforme a mi corazón, entonces haz como David, que tu alma esté pegada junto a la mía. Y yo decía, Señor, entonces, dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces yo le decía, Señor, entonces lo exageré como Pedro lo hacía con Jesús, que dice, Señor, entonces pégame con pegamento, con cemento de contacto, si es necesario, con brujita, Señor, pero pégame a tu alma y que nada me separe de ti. Por eso este tema le puse, pégalo con brujita, con gota mágica, para los que algunos no entienden. Eso. Dijo, pégalo, Señora, que mi alma esté pegada a ti, que nada ni nadie lo pueda separar para ser conforme a tu corazón. Que yo cuando entre a esta casa, tú te alegres por verme entrar a esta casa. Mi alma está pegada a ti, dice el salmista David. Entonces yo, mi hermano precioso, amada iglesia, yo te invito en esta mañana que tú anheles, así como yo he anhelado, que nuestra alma se pegue a la de Dios, que esté unida y que nada lo pueda separar. Ninguna cosa, ninguna situación, ninguna enfermedad, ningún problema económico, ningún problema nos puede separar de la necesidad de Dios. Y cuando estemos en esta casa, tengamos la seguridad que Dios se va a encargar de todo lo que necesitamos. Yo lo que me voy a preocupar es tener un corazón conforme a la de Dios. Esto pasaba con un pequeño testimonio cuando ya los pastores me dijeron, tú vas a predicar tal domingo. Yo dije, amén, gloria a Dios, pero me temblaba las patas por estar aquí adelante. Y yo ya tenía el mensaje, Dios ya me había hablado, desde antes que ellos me dijeran, Dios ya había puesto en mi corazón este mensaje. Y como buen predicador, el primero que es ministrado es el que predica. Pasó un jueves con mi esposa. Yo estaba en el trabajo cuando ella me escribió y me dijo, mi amor, me siento mal. Estoy con náuseas, estoy con dolor de cabeza. Algunos ya pensaron embarazo, no, tranquilos, relájense, tranquilos, Juan Pablito, tranquilo. No, estaba con cólicos, se sentía mal. Entonces,
rápido, rápido, mi mente lógica, ¿qué decía? Sal del trabajo, anda a la casa, pasa comprando medicamento y cuídala a tu esposa. Eso es lo que decía mi lógica. Pero después de un momento decía, mi alma de lo interior gritó, hijo, hay que ir a la iglesia. Hijo, hay que ir a la presencia de Dios. Y eso no lo negocio, dice mi alma. No lo puedo negociar. No puedo decir, ¿sabes qué? Míralo por la transmisión, o lo ves después, o pide permiso para llegar tarde. No, mi alma decía, eso no es negociable. Necesito estar en esa casa. Le hice caso a mi alma. Estuve aquí adorando, estuve aquí alabando. Y cuando acabó el culto, por la gloria de Dios, llegué a casa y mi esposa ya estaba tranquila. ¿Por qué? Porque Dios se había encargado de mi necesidad mientras yo estaba en su santuario. Porque mi alma está pegada a ti. Entonces yo te invito, querido hermano, que en esta mañana anheles que tu alma sea pegada a la de Dios. Y no te preocupes por lo que puedas pasar o los problemas que tenga. Dios se va a encargar. Preocupémonos para estar en su presencia. David la tenía tan clara que después dice en el Salmo 84, versículo 10, cuando lo leí nuevamente este salmo yo lloré. Lloré profundamente porque lo comprendí a David en ese momento. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. ¿Qué decía el salmista aquí? ¿Qué dijo? Que si yo tuviera un solo día de vida, si viniera el doctor y me dice, tienes 24 horas de vida, no tienes nada más, dijo David, yo lo que haría es ir al santuario porque ahí está la presencia de Dios. No iría a mi palacio, no iría con mi familia, no iría con mis amigos. Si tuviera un día de vida, yo iría a la casa de Dios, a alabarlo y adorarlo. Porque su necesidad de estar en su presencia era enorme. Su alma necesitaba. Y yo comprendí, Señor, ahora entiendo por qué tengo esa necesidad de siempre estar en tu casa los jueves y domingos. Podrá pasar cualquier cosa, pero yo voy a estar aquí, porque aquí mora tu presencia y tu gloria.